En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 15 después de Pentecostés y vemos en el pasaje del Evangelio hoy tomado de San Lucas cómo nuestro Señor resucita al hijo de la viuda de Naín. También resucitó al hijo de Jairo o a la hija de Jairo y al mismo Lázaro, además de resucitarse a él mismo, porque resurrecciones también ha habido profetas que lo han hecho, pero nadie y ningún profeta, por muy enviado de Dios que sea, puede resucitarse a sí mismo, con lo cual queda muy distinta las situaciones de las resurrecciones que hicieron los otros y la que hace nuestro Señor. Además, se exige la fe. No es lo mismo que un gran profeta resucite como un ministro de Dios, que nuestro Señor en persona, que es el Verbo encarnado, que es muy diferente. Entonces esa es la gran diferencia. Cuando nuestro Señor resucita, también lleva correlativamente que se le reconozca como Dios. Hay una gran distinción, porque Él lo hacía en nombre propio. Los demás no lo podían hacer en nombre propio porque solamente propiamente Dios puede resucitar. Y aquí el problema de la muerte. ¿Qué es lo que resucita? Se dice indistintamente, aunque con más precisión, resurrección de la carne que de los muertos. Porque en realidad de los muertos lo que resucita es la carne, no el alma. El alma es inmortal, como dice Santo Tomás. Pero esa alma inmortal exige, como ya lo he dicho y probado, aunque Santo Tomás en esto no se metió mucho y más bien tuvo la opinión contraria, que el alma es inmortal pero la persona muere. Entonces resucita la persona. Y es que la persona no se distingue del alma inmortal. Y si muere la persona, tendría que resucitar con otro ser propio. Y si el alma es inmortal porque ya tiene el ser propio cuando fue constituida e infundida en el cuerpo, entonces al resucitar la persona con su ser propio, tendría ese sujeto dos seres propios, lo cual va contra los principios de Santo Tomás. Además, la personalidad es una entidad espiritual, no es material. Por eso se da en la naturaleza divina, en la angélica o en la humana, exclusiva y únicamente. Porque hay muchas cosas que tienen ser propio, pero no subsistente. Lo que subsiste es el compuesto. Se separa ese compuesto y ese ser también desaparece. Vuelve, retorna a la nada, como no dicen casi ninguno, ni aclaran de los filósofos ni teólogos. ¿Qué pasa con las ratas y los caballos y los leones que se mueren? Vuelven a la nada. Como ser. Porque fueron sacados de la nada como nosotros, pero nosotros no volvemos a la nada. Nuestra alma sigue inmortal. Pero lo que no se ha tenido en cuenta, que esa alma, cuando es creada e infundida en el cuerpo, aunque todo es al mismo instante,
Pero hay una distinción de origen o de orden y no de tiempo. Esa alma es constituida en su ser propio, siendo personalizada. Y eso es lo que hace la personalidad. El ser propio, subsistente en una naturaleza, sea divina, sea angélica o sea humana. Y propio porque Dios tiene un ser absoluto que no es persona. Es el ipsum esse subsiste, en el mismo ser que subsiste por su propia esencia. Nosotros somos entes por participación, que es muy distinto. Pero esto no lo tienen claro las escuelas, ni aún la mal llamada atomista. No saben ni definir aún hoy realmente qué es la persona. Y la materia no constituye la personalidad, constituye la parte material de la naturaleza humana, como en el hombre, de la persona humana. Pero eso no es lo que dirime la cuestión, sino es el alma que desde el instante en que fue creada, fue personalizada en su ser propio, como entidad espiritual que sigue subsistiendo aún después de separada del cuerpo. Y así como el alma separada del cuerpo subsiste inmortalmente, tiene que subsistir la persona. Pero esto se ha tratado muy poco. Y siguiendo a Santo Tomás, que considera por ahí, cuando dice, muy tangencialmente, pero lo dice, que el alma separada no es persona porque es una parte de la naturaleza humana, como lo es la mano. Pero semejante estupidez, la mano es una parte cuantitativa del cuerpo humano, como es el pie y la cabeza. Pero eso no constituye la persona. A mí me cortan los brazos y sigo siendo persona, mientras no me corten la cabeza porque ya me decapitan. Pero el pie, la mano, no subsiste, se pudre, cortada del cuerpo. Es una comparación que a mí me choca. Claro, él lo usa para decir que es parte. ¿Pero parte de qué? Porque las partes por lo general son de un todo y la mayor son cuantitativas. Pero el alma no tiene partes como alma. La persona no tiene partes como persona. Pero el cuerpo es una parte de la persona humana y del alma humana y del ser humano. Pero hay que distinguir. Y si no se distingue, vayámonos a vender al mercado pepinos o zanahoria. Así de claro. Entonces, esa alma, al ser constituida en su entidad espiritual, porque el alma es espiritual, el hombre es un ser compuesto de dos cosas que no son cosas, pero digamos cosas, son, para entendernos un poco, una espiritual y otra material. Y se compenetra como materia y forma, forma espiritual y cuerpo material. Pero son dos entidades de órdenes distintos, el orden de la materia y el orden del espíritu. Por eso es un compuesto el humano, pero no como el del caballo o del perro, sino un compuesto singular, el único que existe en la creación, donde materia y espíritu se compenetran.
Pero la parte espiritual, que es el alma inmortal y personal en su ser propio, que lo conserva en esa naturaleza racional o intelectual del alma como ente espiritual, porque la persona es un ente espiritual. Lo que pasa que al separarse en el hombre la materia de la forma, el cuerpo del alma, la parte material se descompone, se pudre, pero la parte espiritual sigue subsistiendo en su propio ser y naturaleza racional y personal, en su yo intrínseco. Y si desaparece el yo, aparece el ente espiritual, racional y personal. Y tan es así como contraprueba, que sería una estupidez hablar de purgatorio, donde van a purgar las almas, no personas, o el infierno donde van a parar, o el cielo donde ven la visión beatífica. ¿Cómo voy a purgar yo si no soy persona en mi alma separada, inmortal, por los pecados cometidos por la persona? Por lo menos para ser congruo, medio lógico, tendría que esperar a que se recomponga con el cuerpo y ahí sí purgue los pecados de la persona. O que vaya a sufrir esa alma en el purgatorio por pecados que no cometió el alma. Lo comete la persona humana. Entonces habría que esperar a que se recomponga el compuesto humano para que sufra en el infierno las penas cometidas por la persona. Y asimismo con la visión beatífica. ¿Santo de qué? De almas que entitativamente no son nada. Porque si pueden y tienen la visión beatífica, es porque conocen y aman. ¿Y quién conoce y ama? Una persona. Todo lo que conoce y ama es persona. Los animales por eso no son personas. Es que es sencillo, es clarísimo. Aunque parezca alambilicado. Entonces, ¿de qué visión beatífica va a gozar el alma separada si no es persona? Y va a ser glorificada por las virtudes de la persona, siendo que esa alma no tiene virtudes porque no es persona. Entonces tendría que esperar a que se recomponga el compuesto humano para que goce de la visión beatífica. Todos absurdos, litúrgicos, que afectan la liturgia de la Iglesia. ¿A qué santos yo les hago novenas si no son personas? Y si entienden y conocen, son personas, aunque humanamente hablando, incompletas en la parte integral de la materia humana. Pero esa materia humana no constituye la persona, porque es el ser del alma creada que se lo infunde o vivifica el cuerpo, aunque es todo al mismo tiempo. Pero hay esa distinción de origen o de orden y no de tiempo. Pero hablamos así en el tiempo, de antes y después, para que nos entendamos. Es creada el alma inmortal y personal y infundida en el cuerpo y anima al cuerpo para que sea cuerpo humano y no de caballo o de perro, que me salga con 4 patas y cachos. Así de claro, así de sencillo. Entonces, no es la persona la que resucita. No puede resucitar algo espiritual,
lo que puede y únicamente resucitar es la materia, el cuerpo, no el alma ni la persona. Y esa inmortalidad del alma personalizada que vivifica al infundirse en el cuerpo al cuerpo y lo hace propiamente cuerpo humano, es indestructible, es inmortal. Y cuando se pudre ese cuerpo vuelve a ser el mismo porque está vivificado por el mismo ser propio de la persona que tenía cuando vivía en la tierra. Eso es lo que le da la unidad de ser. Y si resucitara la persona, tampoco habría unidad de ser, porque estaría el alma con su unidad de ser y la persona esta resucitada, que ya de por cierto no sería la misma porque sería en otro ser. Y se juntan y hacen dos seres unidos sin unidad de ser. Un absurdo negado por Santo Tomás. Porque todo tiene un ser que le da unidad trascendental como tal. Y no hay unidad cuantitativa, que es otra cosa también que distinguir. La unidad trascendental o individual indivisa porque no tiene partes, con la individualidad divisa que tiene partes, como es que le corten a uno la mano. Y ese es el ejemplo que toma Santo Tomás para decir que el alma como parte no es persona, lo cual para mí es una reverenda estupidez. Perdónenme aunque lo diga Santo Tomás. Aquí se le fueron las luces. Y esto hay que corregirlo. Y si no les interesa a la iglesia, ahora que va, ¿qué iglesia hay? El pequeño rebaño. Pero si hubiera una jerarquía buena, situemos 1000 años antes, si no les interesa por la parte filosófica, por la litúrgica, ¿qué fiesta de todos los santos? De todos los fantasmas, que ni santos son porque no son personas. Canonizan a fantasmas. Porque la persona está cuando haya la resurrección, no antes, lo lamento. Y no se han dado cuenta, ni papas, ni cardenales, ni obispos, ¿qué hacen? La mar en coche, bocato de cardenales, el poder, salimos, mandamos, pero no pensamos, somos imbéciles. Así de claro. Entonces, el que tenga ganas de meterle al diente, que me contradiga. Lamento. Pero esa es la realidad. Y lo vemos claramente entonces en la liturgia. La iglesia se equivoca en su liturgia. Cuando le reza a Santa Ana, a San José, o a los otros santos. Les reza como personas y no son personas. Nos está engañando. Entonces esto es de una vitalidad práctica llevado al orden litúrgico.
Así que no es solamente lucubración de universidad y de gente intelectual. Es una verdad, y como todas, que se compenetra con la realidad del común vivir. Las únicas personas en el cielo, seguro, Cristo, persona divina, y la Virgen, porque fue ascendida en vida. Viva. Y no hay más. Los demás son fantasmas o fantoches. Así que la liturgia romana está llena de santos fantoches. ¡Qué bonito protestantismo! ¿Eh? Pues bueno, así es. Entonces espero que quede claro. Y el que no, que pregunte. Y el que quiera discutir, que discuta. A ver si nos entendemos. Entonces, no puede resucitar la persona, sino solamente la carne. Y por eso es más propiamente, aunque también se dice resurrección de los muertos en el credo, pero más específicamente en otra parte también se dice de la carne. Porque de los muertos lo que resucita es la carne, es lo único que puede resucitar y no la persona inmortal. Porque no es solamente la inmortalidad del alma, que ni Cayetano tenía porque decía que era de fe, pero no de razón, sino lo sé por la fe. Si yo no sé que mi alma es inmortal y no tengo fe, a mí qué me importa Dios ni nada. Ni la virtud, ni los sacramentos, ni la misa, ni nada. Porque me muero y como no soy inmortal, desaparezco. Y se acabó el problema. Y poco importa la moralidad, la virtud, la gracia y Dios. Porque se acabó. Y si solamente me voy a enterar por la fe, oye chico, si me voy a enterar de la existencia de Dios solamente por la fe, me pego un tiro. Porque si no puedo llegar por la razón, ¿fe de dónde? Aunque es una verdad revelada, pero también es una verdad racional, de orden natural, la existencia de Dios. Y asimismo, entonces, la inmortalidad del alma y de la persona humana. Espero que les quede claro. Por lo menos al que lo quiera tener, y si no, pues que siga como quiera y Santas Pascuas, pero las cosas como son. Entonces, nuestro Señor nos resucitó la persona del hijo de la viuda de Naín, resucitó la carne, y lo mismo de Lázaro y lo mismo de todos, porque la persona no muere. Muere es el hombre, que en su personalidad humana tiene la materia como cuerpo. Pero ese cuerpo no constituye formalmente la personalidad, que lo constituye el ser propio, subsistente en la naturaleza humana, en el caso nuestro, en la naturaleza angélica, el caso de los ángeles que no tienen cuerpo, y en la naturaleza divina, que es completamente espiritual. Y en un subsistir propio, no absoluto, porque en el subsistir absoluto Dios es uno. En el subsistir propio o relativo a la propiedad de origen o procedencia es que se constituye la Santísima Trinidad, que de hecho por eso tampoco se predica mucho, porque no saben ni dónde están parados. Entonces es mejor no hablar de la Trinidad, como hasta el mismo Monseñor Lefebvre decía metiendo la pata, y eso que era doctor en teología,
y filosofía. Yo no soy doctor ni en filosofía ni en teología, y en esto me los pongo a parir al cualquier doctor que sea. Porque aquí el caletre no se mide por doctorados, de prestigios, de verdades aprendidas, con un poquito más de pulcritud, sino con caletre de verdadero conocimiento y profundidad intelectual, metafísica y teológica. Y eso no lo miden las universidades. ¿Queda claro? Por eso tanto doctorcito letrado de perogrullo, muy empavonados y poco verdaderamente doctorados. Entonces, que estas cosas nos ayuden y nos haga ver la responsabilidad como personas humanas libres e inmortales, la trascendencia de nuestro ser y la responsabilidad de nuestros actos. Y por eso la epístola dice, hagamos el bien, preferentemente también a nuestros hermanos en la... pero hagamos el bien y el fruto lo tendremos si perseveramos, si no claudicamos. Y ese es el fruto de la gloria divina, de la eternidad en el cielo. Y si no, la otra eternidad a pudrirse en el infierno. Porque el purgatorio desaparecerá. Pues bien, que estas cosas, mis estimados hermanos, se nos graben, aunque nadie las ha dicho en la iglesia, así como yo hoy lo estoy diciendo y tratando. Nadie. Así que, soy único y personal. ¿Qué vamos a hacer? Como cada uno es único y personal, e indivisible en su individualidad trascendental, no material, como personas espirituales, pero en nuestro caso compuestas en la esencia humana con el cuerpo, que no es solamente el alma ni el cuerpo, sino las dos. Pero la constitución del ser y de la personalidad la da el alma al ser creada e infundida en el cuerpo para que tengamos una persona humana completa. Así que mientras estemos como almas separadas, seremos personas humanas completas en la entidad personal, indivisible, pero incompleta en cuanto a la esencia que requiere también, como hombre, de la materia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.